saludo a los chicos. Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto. Ya quedó presentado. Para mí es un gusto enorme siempre recibirlo porque aprendo escuchándolo. Señor Luis Tonelli, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, Nacho Ortelli, Martín Angulo y nuestra recuperada Rosario Ayerdi, que ya mañana tiene su alta epidemiológica. Le mandamos un abrazo. ¿Por dónde vamos, Nacho, en la noche de hoy? El enojo del gobierno con dirigentes sociales, entre ellos algunos que forman parte del gobierno, por estas críticas a la tarjeta alimentar y el fuerte cruce de todo el oficialismo a Mauricio Macri por la vacunación. Luis. Bien, Martín, ¿por dónde vamos a ir? 20 años después se cierra una causa de corrupción. 20 años después llega a su punto final una causa por corrupción con condena, con un detenido. Lo vamos a contar durante el programa. Gabriel Prosperi, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Ya van casi para 12 horas de esta manifestación, esta movilización, este semipiquete, si lo podemos decir así, porque estamos en un corte sobre la avenida 9 de Julio y en su cruce con San Juan, que no es total, pero que ha generado un caos durante todo el día importantísimo. Ahora nos ayudan un poco las imágenes de un poquitito menos de tránsito por el hecho de que estamos en situación de veda, Luis, pero realmente esto ha generado un caos tremendo de tránsito. Estamos hablando de empresas de transportistas que llevaban contingentes de jubilados, de estudiantes y demás, que por supuesto a raíz de las restricciones impuestas por el último DNU del presidente de la Nación no están pudiendo trabajar. Esto es donde estamos caminando, es la avenida San Juan. Durante todo el día estuvo absolutamente colapsada. Los transportistas, vamos a seguir caminando si podemos llegar, estuvieron dejando libres un par de carriles nada más, Luis, un par de carriles nada más, que estaban sobre la avenida 9 de Julio. ¿Para qué? Para que el tránsito, por lo menos a cuentagotas, pudiera ir hacia la zona sur, tanto para Constitución, para la Plaza Constitución, como para la avenida 9 de Julio, en su tramo de autopista hacia el sur, como en la subida a la autopista Buenos Aires-La Plata. Ahora reitero, el tránsito está un poquitito más leve, suave, en función de que estamos en zona de veda, pero durante todo el día fue un caos. Si esto va a seguir, me preguntás, sí. Están diciendo los transportistas que si no tienen una respuesta del Ministerio de Turismo, de Transporte, a sus reclamos, van a continuar aquí toda la noche y durante el día de mañana también. ¿Qué piden? Ya saben que de acuerdo al DNU van a seguir con las restricciones para trabajar. ¿Qué piden? Piden que los vehículos no tengan la limitación temporal que tienen que tener para prestar el servicio. Es decir, que les extiendan el límite de tiempo por cada una de las unidades para seguir trabajando. Y además exenciones impositivas, por ejemplo, el pago de patentes, que se lo hagan en cuotas o directamente que se lo saquen. Bueno, es un gran lío, ¿no? En este momento. Gabriel, para la gente que esté por ahí, hoy tuvimos una gran complicación en el tránsito por distintas protestas. Tuvimos temprano en la zona de Liniers, en la General Paz, también había choferes que responden a una interna que tienen con la UTA que cortaron totalmente. En Puente Pueyrredón también se bloqueó durante mucho tiempo y no hay respuesta. Esto que estamos viendo ahí, o sea, aconsejamos a la gente que nos está viendo que no se asome por esa zona de Constitución, ¿no? Sí, claro. Y el tema es el paso, tanto de Ciudad de Buenos Aires hacia provincia, como de provincia hacia Ciudad de Buenos Aires, porque la 9 de Julio, en su tramo de autopista que viene de la provincia al centro, durante todo el día fue un caos tremendo. Todavía ahora hay gente que, por supuesto, se comió media hora bloqueado sobre la autopista y cuando llega acá y ve la manifestación, insulta, grita, bueno, de todo, te podrás imaginar, Luis. Todavía ahora hay gente que está transitando, aunque menos. Reiteremos algo que decías, Gabriel, que es que podría sostenerse durante toda la noche y seguir esto, no sé si por tiempo indeterminado, pero por un buen rato. Sí, totalmente, porque vos fíjate que el efecto del tráfico, del caos que se había generado, ya no lo está causando la manifestación. Podrían ahora levantarla y listo, pero van a continuar aquí, eso es lo que nos dijeron los referentes durante toda la noche y durante el día de mañana, hasta tanto tengan una respuesta del Ministerio de Turismo o del Ministerio de Transporte en su defecto. Gracias, Gabriel. Me voy a desplazar un poco de allí para ir a la Estación Constitución. Ustedes saben que todas las noches estamos haciendo un chequeo con nuestras cámaras de cuánto de circulación hay o no en la zona de Constitución. Y allí está Marcelo Padovani. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Estamos, a ver, de este corte que estabas mostrando recién a unas 5 o 6 cuadras aproximadamente. Estamos directamente sobre la avenida Brasil. La circulación es similar a la de las otras noches, Luis. Esto tiene que ver con la gente que baja del subte, la gente que se toma el colectivo. Son solamente, recordemos, Luis, si te parece, esenciales, ¿no? Los que pueden viajar, claro. Los que están habilitados para viajar en el transporte público, colectivo, trenes.
o subte. Recién salió... Ah, mira, te quiero mostrar este detalle. Sí. Estamos sobre la avenida Brasil. Le pido a Claudito Merino. No sé si alguna vez mostramos la puerta desde acá, pero esa es la puerta que se cerró, Luis. Esa es la puerta que la ministra, en una nota con vos, hace unos días, dijo que se iba a cerrar. Esa es la puerta de Avenida Brasil. Es la que está cerrada. Por allí no se puede entrar. La gente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir por Brasil, se va hasta Hornos, que es hasta la esquina. Mira, le pido a Claudito que me acompañe. Mira, ¿ves? La gente que va caminando por la vereda va caminando hacia Hornos. Allí pega la vuelta y entra a la estación por la entrada que está habilitada, que como digo, es la de la calle Hornos. Luis, y cuando venís a Constitución, en el Roca, salís por la calle Lima, por aquel lado. Esto tiene que ver, Luis, para que la gente no se cruce, según explicó la propia ministra de Seguridad. Recuerdo en la entrevista que te dio hace unos días aquí, también en A24. Eso es lo que decía la ministra, eso es lo que se está cumpliendo por lo que vemos por el momento, Luis, aquí en Constitución. Marcelo, impresión, vos que estás todas las noches allí me vas a corregir. Impresión es que hay menos circulación en el día de hoy. ¿Puede ser que vea menos gente? Sí, hay menos gente, Luis. ¿Tendrá que ver con el frío? Es una pregunta que me hago, Claro. Es una noche muy fresca a esta hora aquí en Constitución, pero no se vea, ¿no? O no sé, digo, es una especulación mía. Pero sí, en la calle afuera hay menos gente, Luis, efectivamente. Y también hay menos gente en los colectivos, por ejemplo. Mira, este 12, por ejemplo, mira, viene vacío. Una persona. Mirá, allí, de hecho, la podemos ver a la persona que está en el último asiento de atrás. No te vayas. Sí, hay menos gente. Hay menos gente. No te vayas, Marcelo, Dale, tampoco Gabriel, por supuesto. Quiero seguir viendo estas imágenes. Luis, ¿me das un contexto general? Porque tenés la mirada política con Alberto yéndose. Recién planteábamos esta posición argentina de Cancillería, interviniendo en la cuestión de Medio Oriente y demás. Después vamos a ver, acaba de la Cancillería alemana emitir un comunicado condenando a Palestina y hablando sobre lo inadmisible de los atentados. En la Argentina decimos que no, pero bueno, tenemos esto, tenemos la interna y tenemos la pandemia encima. ¿Qué decís? Mirá, voy a tomar estas noticias que estaba diciendo al principio del caos, ¿no es cierto?, que hoy fue la sociedad aquí en la ciudad de Buenos Aires, digamos, pero generalmente, digamos, esto también repercute en la provincia y en toda la gente que está mirando la televisión, ¿no es cierto? Viste que se contagia la idea de caos, incluso en pueblos, ¿no es cierto?, donde no pasa nada. Y uno lo que ve es una suerte de piqueterización de la sociedad argentina. ¿Piqueterización? Sí. ¿En qué sentido? Que la modalidad de los piqueteros, que fue una modalidad nueva, de la mano de la sociedad de la exclusión, ¿no es cierto? Porque cuando había pleno empleo no había necesidad de piqueteros. ¿Por qué esa modalidad de los piqueteros? Porque no tienen un empleador contra quien protestar. Entonces, digamos, abandonan la típica acción de los sindicatos, que era parar la actividad de la empresa, y lo que hacen es actos que llamen la atención, ¿cierto? Entonces hay dos cosas que convergen. Por un lado, la exclusión, que aumentó en la Argentina y cada año aumentó, ¿no es cierto? Aumentó 7% la pobreza anual desde la década del 70. O sea, tasas chinas de crecimiento de la pobreza. Eso es inédito para ningún país que no haya atravesado, digamos, una guerra o una catástrofe. Esa es la catástrofe argentina, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, el surgimiento de los medios, ¿no es cierto?, de esta posibilidad de grabar del celular y transmitir en directo cualquier acontecimiento, ¿no? Y repercute. ¿En dónde? En el gobierno. Ahora, esta modalidad piquetera se ha ido extendiendo y vos fíjate, los sindicatos, ¿no es cierto?, cuando yo era chico, Lorenzo Miguel, ¿no?, el sindicalista típico, ¿no?, que comandaba un sindicato muy importante, no necesitaba cortar ninguna calle. El tipo levantaba el teléfono y listo. Ya está. Porque como decía mi tío Roberto, piña que suena no duele, ¿no es cierto? Esta platea del Luna Park. Cuando un boxeador metía un guante y sonaba, o sea, esa no duele. Entonces, cuando hay bochinche, significa que no tenés poder. Y el sindicato, fíjate, que tomó las riendas, ¿no es cierto?, de lo que es el gremialismo argentino, son los camioneros. ¿Por qué? Porque con un camión te generan un caos de tránsito tremendo. Vos imaginate una movilización para reemplazar ese camión que maneja un tipo, ahora, ¿cierto? Entonces, por eso digo, es un país que se ha piquetizado no solamente a nivel, digamos, de las clases populares o trabajadoras, ¿eh? Hay piquetes que salen del Duo, ¿cierto? Del Hotel Duo. O sea, se ha transformado el país en una suerte de manotazo y chantaje.
Ahora, contame cómo ves esto que recién decíamos. ¿Hay una crisis interna dentro de la coalición o por lo menos tensiones potentes? No hay duda, creo que no hay que explicarlo. Cualquiera se da cuenta. Supuesto. Mi pregunta es, ¿se resuelven o crees que se siguen acrecentando? Digo, tuvimos episodio de Guzmán, Basualdo, Lozardo, Mena, etc. ¿Qué ves en esto? Mira, creo que lo dijimos acá, que nos teníamos que ir acostumbrando a todos estos ruidos y tensiones, porque el peronismo es sinónimo de conducción y la conducción es sinónimo de peronismo. Lo hicieron juntos, ¿no es cierto? Es un fenómeno que surge del Estado y tenían el gran conductor, que era Perón. O sea, Perón podía tener todas estas diferentes cepas que tiene el peronismo. No le resultaba fácil, ¿no? Mantenerlas unidas, y en los 70 vimos lo que pasó. Bueno, afortunadamente eso quedó atrás, pero el problema que, si bien Cristina Fernández es obviamente un astro iridiscente de esa coalición, gobernadores e intendentes no se ven reflejados por esa conducción. Y ellos manejan territorio, ¿no es cierto? Y el presidente Alberto Fernández, bueno, es un presidente delegado, ¿cierto? No tiene votos de él. Entonces, todo esto genera una tensión entre presidencia formal, manejo de territorio y, por otro lado, la fuerza política más importante, que es el kirchnerismo, sin duda, que te genera todo esto, ¿no? Enseguida me voy a ir a Israel. Si quieren participar con Luis de la charla. Yo sumaría a Sergio Massa en este análisis que vos haces. Sí. ¿Por qué? Porque Massa mantiene, creo que es el único de las tres patas del frente que mantiene su identidad, pese a ser parte del gobierno, y por otro lado tiene aspiraciones a futuro. Totalmente. Que no oculta. Y Nacho es la clave de la coalición, porque si él se va, pasa lo que pasó cuando el peronismo se rompió y el Frente Renovador dividió el voto en provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal se mandó por el medio y ganó la gobernación. Ahí tenés dos posturas distintas. Alberto Fernández tímido, sin querer armar algo propio, y Massa sin disimulo armándolo en paralelo a la gestión. Sí, con un cierre, ¿no?, con Máximo Kirchner, que bueno, a los analistas nos sorprendió, ¿cierto? Sí. Pero finalmente es la realpolitik, ¿no es cierto? Tenemos poder, en algún momento nos enfrentaremos, por ahora que hacemos juntos, y creo que esa es clave para la coalición, inclusive es clave, vamos a ver, ¿no es cierto?, en las elecciones, porque hay mucho desencanto. Tal vez son socios. ¿No? Claro. Son socios del futuro. Lo que pasa es que en política las sociedades son coyunturales, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo que digo, Nacho, es ese peronismo unido también sirve para enfrentar las elecciones, ¿no es cierto?, de una manera mucho más, digamos, eficiente que si está alguna oferta desparramada, ¿no? Claro, mientras no se rompa, está todo bien. Vamos a ver si surge algo por afuera, ¿no es Bueno, cierto? ahí dicen que algunos que está armando Florencio Randazzo, que todavía no termina de... Nosotros acá una vez lo tiramos en el programa, ¿no es cierto? Sí, ¿Quién sí, puede? sí. ¿Quién está afuera? Randazzo. Bueno, hay que ver si quiere entrar, ¿no? Y con mucha sed de... Total. Sí, Ahora, ¿vos Martín. crees, Luis, que van a ir juntos a las elecciones, que no se va a romper antes el frente, que no va a haber ninguna salida por el costado más allá de las diferencias? Mirá, de las figuras más importantes pareciera que no. Vos viste que la marcha peronista no es todos unidos triunfaremos, sino todos unidos cuando vamos a triunfar. Lo que pasa es que por razones de métrica, quiero todos unidos triunfaremos, ¿no es cierto? Y la verdad, hay expectativas, pese a todo, manteniendo la unidad y la oposición dispersándose, de, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, sigue ganando como siempre, pero el peronismo ganó cuando está unido, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que hoy, a estas internas que se están hablando, el gobierno suma un frente más internacional. Lo conversamos con Canosa, ¿no? Sí. La verdad que la política internacional argentina, a mi modo de ver, es difícil de leer. Hoy el presidente está intentando negociar un mano a mano con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, a la que prácticamente como responsable del fondo le está diciendo, ojo que vamos a denunciarlos penalmente. A, B, el tema Venezuela. Ayer Felipe Solá dice, esto es tóxico, no hablemos de un país en donde no se respetan las garantías. Y hoy frente a estas imágenes que vas a ver, que son dramáticas, yo te pido que veas lo que está pasando otra vez en Medio Oriente, particularmente entre Israel y Palestina. Lo que estás viendo es el escudo de hierro, que es, estos son imágenes tomadas de Tel Aviv.
lo que ves en el aire, este tipo de explosiones, son los misiles israelíes que contrarrestan los misiles lanzados desde Hamás. O sea que es el modo para que no estallen en tierra. Hubo sí un misil, hasta ahora es la información que tenemos, que estalló en la zona sur de Israel, que sería la única que en eso. Pero ¿ves esas explosiones en el aire? Son la interceptación de los misiles por parte de Israel con los de Hamás. O sea, si no, eso impacta. Imagínate, claro. ¿no? Digo, esos son vidas. La cantidad de muertes ¿no? que podría haber causado esto. Y la Cancillería argentina no tiene la mejor idea que la Cancillería emite repudiar. ahí vamos a ver lo que está pasando. Imagino que estas son las imágenes que estamos recibiendo de manera desprolija, pero creo que toma nota de lo que está sucediendo. La Cancillería argentina en el día de hoy emite un comunicado. Quiero decir, a ver en qué marco. En el marco en el que está tratando de negociar la posibilidad de apoyos internacionales por una deuda fenomenal que debe pagar, la Argentina está otra vez en default con los organismos internacionales. Y Felipe Solá, que es el canciller argentino, emite un comunicado, a mi modo de ver, inexplicable. Porque digo, ayer se reunió con funcionarios israelíes, algunos de ellos estuvieron aquí en nuestro programa, intentando que Argentina, que necesita de vacunas, sea utilizada como un lugar de voluntarios para probar una vacuna israelí que va a entrar en fase 3. ¿Por qué no la prueban en Israel? Pues están todos vacunados. Entonces falta buscar voluntarios fuera del país. Y emite el comunicado, no sé si lo podemos ver, Dire, si no te lo leo desde aquí, inexplicablemente, en donde toma partido por esta cuestión y manifiesta que repudia la agresión exagerada de parte de Israel frente a misiles y artefactos incendiarios lanzados por Hamás. Pues sí, bueno, la Argentina, yo creo que veas este comunicado de la Ministerio de Relaciones Exteriores germano, de Alemania. O sea, es que Alemania tiene alguna trayectoria en la diplomacia. Y fíjate lo que dice hace momentos el Felipe Solá de Alemania sobre este tema, y enseguida lo vamos a ver, que es que declara inadmisible el bombardeo de parte de Hamás. Lo leo. El ministro de Exteriores, Heiko Maas, en Roma dijo: lanzar cohetes a Israel es absolutamente inaceptable y debe cesar inmediatamente. Israel tiene el derecho de enrolarse en la defensa propia de esta situación. La escalada de violencia nunca debe ser tolerada ni aceptada. Digo, Alemania dice esto y nosotros decimos, yo no logro entender. ¿Sabés lo que a mí me genera? Es la tuiterización de la Cancillería. ¿Por qué? Porque Felipe Solá está en España con Alberto Fernández. Estaba yendo a París, ya estaba en viaje. Ni siquiera tuvo tiempo de procesar la noticia, ni siquiera tuvo tiempo de empaparse qué estaba pasando y en qué contexto se había dado la respuesta israelí. Y saca rápido un comunicado. Ese es el problema, que no hubo un estudio metódico por parte de una persona que tiene que ser mucho más cerebral probablemente que el resto del gabinete. Si vos me decís que eso lo dice el ministro de Agricultura, yo te digo, bueno, puede ser que no entienda tanto, se sobregiró. Sí. Y cometió un error. Ahora, el canciller tiene que tener la sangre fría, tiene que ser una persona templada, que no cometa estos errores. Felipe Solá está con el presidente, al lado del presidente. Por eso digo, en Europa van a pedirle explicaciones. Lo que estás viendo a la izquierda nuestra es la imagen en este momento de la Franja de Gaza. Aparentemente hay un cese al fuego. Pablo Vinocourt es un colega que nos está escuchando desde allí. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches para todos ustedes. Son las 2:49 de la mañana aquí en una noche muy larga, en una noche en estado de alerta, en estado de emergencia, donde la ciudad de Lod se encuentra en toque de queda y donde Tel Aviv está medio con insomnio, Jerusalén no duerme tampoco. Estamos todos bastante asustados por lo que estuvo pasando en las últimas 24 horas. Ayúdame, ¿dónde estás ubicado vos exactamente, Pablo? Yo ahora estoy en Tel Aviv, en mi casa, cerca del refugio, pues estamos ante cualquier momento en la espera de una alarma, porque no sabemos realmente qué es lo que puede pasar. Hacía tiempo que no, corregime, hacía tiempo que no se veía tanta actividad bélica, tantos misiles que hubiesen sido lanzados. Tal cual, Luis. De hecho, yo llevo 6 años viviendo aquí, llegué después de la guerra del 2014, que fue muy grave, y tanto en ese momento no se vio la cantidad de misiles que tiró Hamás y la Yihad Islámica sobre el cielo de Tel Aviv.
La Yihad Islámica y Hamas han tirado 130 misiles sobre los cielos del centro de Israel, donde vive la mayoría de su población civil. Hoy se lanzaron 130 misiles sobre los cielos de Israel. Sí, no sobre los cielos de Israel, sobre los cielos de Tel Aviv y el centro de Israel, donde reside más del 30% de la sociedad, y aparte el total son 1000 misiles en 24 horas de Hamas. Pablo, estoy viendo, perdón la interrupción. Sería desproporcionado por la parte de... Perdón la interrupción, Pablo. Estoy viendo luces que parecieran misiles en este momento. La imagen que estamos viendo es en vivo. ¿Tenés un reporte si están sonando las sirenas en este momento? En el sur de Israel están constantemente sonando las sirenas. En la ciudad de Ashkelon, de Ashdod, de Sderot, que es la ciudad más pegada a la Franja de Gaza. Están en constante actividad de estas alarmas que no cesan y la gente tiene que dormir en los refugios. Contame cómo es esto que estás diciendo, la vida en Tel Aviv en este momento. Por familiares y por personas allegadas, algunos tienen como cuartos o espacios de sus casas blindadas para refugiarse. Y si no, tenés que ir a un refugio antimisilístico. Tal cual, Luis, es así. En los departamentos, en las construcciones más modernas, obviamente hay un cuarto que es antimisiles, donde se cierra una puerta de acero muy pesada, con la ventana también muy pesada, y se hace búnker. Y después los edificios más viejos, de antes de las construcciones más modernas, todos tienen un búnker en el subsuelo, que es en mi caso, que es un edificio no tan moderno, pero bueno, estoy a unos pasos en la escalera del refugio. Y así vivimos. Nunca tuve que usar uno en los últimos años, y bueno, hoy se dio y tenemos esta triste noticia. Son días complicados. Y ahí estoy escuchando una explosión justo ahora fuera de mi casa. Es impactante. La verdad que ver estas imágenes, Pablo, es impactante. Sé que, claro, la posición de Israel va a ser una y la de Palestina va a ser otra. ¿Cuál fue el origen de este ataque que vos decías? Ni en 2014, que fue llamativo, se lanzaron tantos misiles. ¿Cuál fue no quiero decir la palabra la excusa, la razón tampoco? Bueno, ¿por qué se produjo este ataque? Todo empezó hace unos días, en los últimos días de Ramadán, donde la policía israelí ha desalojado a decenas de personas del barrio Sheikh Jarrah en el este de Jerusalén, y esto ha ocasionado una escalada de violencia por parte de gente palestina, y se han dado protestas en diferentes puntos del país, tanto como en Haifa, en Yafo, en el sur de Tel Aviv, en la ciudad de Lod y bueno, por supuesto en Jerusalén. Toda esta violencia fue escalando y resultó ayer en una amenaza de Hamas diciendo vamos a tirar a Tel Aviv si siguen la violencia en Jerusalén y si siguen reprimiendo. Dicho esto, ayer hubieron misiles a Jerusalén y al sur de Israel, y hoy a las 20:50 aproximadamente Hamas no traicionó y como prometió tiró misiles a Tel Aviv, 130 en 10 minutos. No hay mucho más que agregar, o sea, Pablo, la reacción es desproporcionada por todos lados. Pablo, ¿y qué te genera a la distancia cuando te enterás que la Argentina sale rápido con un repudio a una defensa de Israel ante este ataque? Bueno, en el caso personal es indignación. Yo amo a mi país, soy argentino de corazón, y leer estas declaraciones de la Cancillería, donde repudia la reacción desmedida de Israel, donde se está defendiendo de 1000 misiles en 24 horas, la verdad deja mucho que desear de mi país, de una Cancillería que no trabaja bien, donde el canciller no habla idioma extranjero. Un canciller que no habla idioma extranjero, ¿cómo se supone que se comunica con los otros mandatarios de otros países? Eso ya deja mucho que desear desde esta posición de argentino viviendo afuera, donde quiero que mi país se destaque por diferentes cosas. Israel, por otro lado, ofrece a Argentina la ayuda constantemente ante cualquier eventualidad, y la Cancillería trata de Israel como reacción desmedida a un ataque de 1000 misiles en 24 horas. Personalmente, me parece un tuit nefasto y poco estudiado, poco visto por las autoridades fuera de lo que es el canciller, ¿no? Pablo, buenas noches. Te quiero hacer dos consultas. La primera, ¿a qué se deben estos desalojos que hizo el ejército de Israel en Gaza, que fue lo que detonó
los ataques. Y después te quería hacer una pregunta más política de lo que ocurre en la región. Hamás es un grupo terrorista reconocido, es quien realiza estos ataques. La Autoridad Nacional Palestina, que es una suerte de el gobierno político en Franja de Gaza y Cisjordania, si está apoyando esta decisión de Hamás. Bueno, para contestar tu primera pregunta, los desalojos en el barrio de Sheikh Jarrah son disputas que vienen hace muchos años, por no decir siglos, sobre territorios que se compraron antes del establecimiento del Estado de Israel a gente judía que los compró legalmente en su momento. Cuando Jordania invade en el siglo, luego del siglo XIX, estos territorios que estaban bajo mandato europeo fueron de vuelta sacados a la población judía, esa gente palestina se quedó ahí y después fueron coexistiendo palestinos, judíos, musulmanes, cristianos en esa zona de Jerusalén Este. Ahora lo que pasa, hay un problema entre privados, explican, donde estas familias palestinas no pagan alquiler hace mucho tiempo y el Estado israelí desaloja a estas familias, que cabe repudiar el desalojo en Ramadán y la forma. Eso siempre. Por otro lado, la segunda pregunta, si me la puedes recordar. Si la Autoridad Nacional de Palestina, que es la suerte del gobierno en Franja de Gaza y Cisjordania, digamos, la cabeza política, repudia los ataques de un grupo terrorista como Hamás, o en este caso los está avalando. Bueno, de la Autoridad Nacional Palestina nunca va a haber un aval a Hamás de lo que haga, pues entre estas dos agrupaciones hay muchas diferencias. Recordar que en el pueblo palestino hay muchas facciones políticas y cada lado tira para su propio molino, claro. Entonces tienen muchas disputas internas. Sí. La Autoridad Nacional Palestina se suponía que iba a llamar a elecciones hace 15 días y las cancelaron. Y hace 15 años que no tiene elecciones. Te interrumpo, Pablo. Sí. Perdón que te interrumpa, que sea grosero interrumpiéndote, pero estoy muy impactado por las imágenes que vamos a volver a ver a pleno en este momento. Esto es en vivo lo que estamos viendo. Mientras estamos charlando, se siguen produciendo lanzamientos de misiles. Vos decías que en este momento vos estás en Tel Aviv y escuchaste alguna explosión. Contame qué es lo que está pasando a esta hora, Pablo. Bueno, no escucho la alarma desde mi cuarto, tengo la ventana abierta y no escucho alarmas, pero he escuchado explosiones que pueden ser las explosiones del estallido de la cúpula de acero de la cúpula de hierro, interceptando misiles palestinos desde la Franja de Gaza, desde Hamás, y se escucha el estallido desde 50 kilómetros tal vez, porque las vibraciones son muy fuertes. Hoy hubo una particularidad donde las explosiones fueron muy fuertes y ha temblado. Diferentes regiones del país han temblado, cosa nunca vista, por lo menos por mucha gente que he hablado, ¿no? Claro, la verdad que es muy impactante. Cuando vos hablás del escudo de acero demás, lo veíamos hace un rato. Para los que somos ignorantes de lo que ocurre en Medio Oriente, es un sistema defensivo que recién veíamos y si lo podemos hacer, seguramente el señor director lo va a volver a poner, partiendo de la imagen con lo que es en este momento, que es el modo de hacer estallar en el cielo, acá está, mira, hacer estallar en el cielo esta lluvia de misiles. Qué horror. ¿Cuál fue la acción? Tengo alarma, chicos, tengo que salir. Sí, Pablo, ¿qué pasó? Tengo que salir, tengo alarma, tengo que irme al refugio. Ya, por supuesto, ya. Gracias, Pablo, gracias. Bueno, acaba de... Pablo Vinocura es un compañero, es impactante. Tremendo. Esto es en vivo, esta es la imagen en vivo, ya vemos al fondo las explosiones, fíjense. Pablo Vinocura es un argentino que hace 6 años está viviendo en Tel Aviv. Qué locura. Qué locura. Y tuvo que dejar nuestra conexión porque sonaron las alarmas nuevamente. Son las 3 de la mañana en Israel, exactamente. Miren allá al fondo a la derecha, hacia el fondo a la derecha de nuestra pantalla. Evidentemente han estallado en tierra esos misiles. El escudo no ha logrado proteger
la caída de estos misiles. Estoy mirando, y me van a ayudar mis compañeros, los medios, los portales israelíes en este momento, para saber si hay algún reporte de daños. Sí, en la zona oeste de Tel Aviv se había reportado la caída, no se sabía de una esquirla de los misiles o de un misil en sí, y no se habían dado indicaciones de personas fallecidas o afectadas. Pero insistimos, a esta hora, a las 3 de la mañana, en Tel Aviv, volvieron a sonar las alarmas, lo que obligó a nuestro compañero Pablo Vinocourt a dejar la transmisión. Ayer, siguen viendo los fogonazos que se ven. Tel Aviv tiene, para decirlo torpemente, dos grandes sistemas, el de los refugios antimisilísticos construidos especialmente y las nuevas casas que tienen las habitaciones del pánico o los refugios en donde hay personas que pueden encerrarse, algunas de dimensiones de placares. Allí estamos viendo evidentemente un incendio o un fuego que se ha producido. Allí está el zoom que permite verlo. Sí, no, de hecho te iba a decir, se hace foco en Tel Aviv porque está a 60 kilómetros de la Franja de Gaza. No solo que es la capital del país, capital de Israel, sino que por ser es una ciudad la más importante cercana a la Franja de Gaza. Recordemos que las dimensiones de superficie... Nada, son... Claro. Ahora, ¿cuál es el uso desproporcionado de la fuerza de Israel? ¿Qué, haberle roto todos los misiles? Bueno, yo una de las cosas que le quería preguntar a Pablo, y bueno, tuvo que ir, es si Israel está haciendo algún tipo de ingreso a Franja de Gaza por tierra, que es algo siempre de represalia, muy común en estos casos cuando ha pasado otros años. Siempre sucede. No sé si está pasando eso en este momento, si el gobierno de Israel ya pero digo, a mí lo que mientras veo otras imágenes, y la verdad que uno queda con escalofríos, preguntarte, Luis, digo, ¿cuál es la estrategia diplomática, si es que la hay, la torpeza diplomática argentina, de inmiscuirse, en medio de la crisis que vive la Argentina, inmiscuirse en este conflicto? Mira, Luis, es clásico que cuando vos estás enfrentando una época de malaria, tengas que repartir bienes simbólicos, ¿cierto? Humo, declaraciones, ¿no es cierto? Ahora, vos tenés el problema que es una coalición muy heterogénea, la del gobierno, y entonces la Cancillería misma, digamos, por un lado dice tóxico, Venezuela, supongo que le habrán tirado de las orejas a Felipe, y hoy sobreactúa para el otro lado, ¿no? Digamos, todo finalmente puede ser explicado en clave de interna. No, hasta las vacunas. ¿Por qué no tenemos una sola vacuna norteamericana, estadounidense? Claro. Decime. Entonces, es interna, ¿no es cierto? Que es una interna por el poder. Sin embargo, al estar sujeta en este contexto de malaria, se transforma finalmente en estas declaraciones absolutamente desafortunadas y antidiplomáticas. Pero digo, es la negación, del discurso diplomático. Totalmente. O sea, alguna vez una enorme diplomática que accedió a Naciones Unidas me decía, nuestro arte es evitar la palabra, si hay que emitirla que sea escueta, y si hay que emitirla de manera escueta, sin adjetivos y sin, digamos, que no te involucren de esta manera. Condenar la violencia en Medio Oriente. Imposible de no compartir, claro. Bueno, digo, pero en el medio que estás intentando una negociación con potencias que son aliadas estratégicas de Israel. Bueno, el embajador argentino Sergio Uribarri, el embajador en Israel, está acá en Argentina, con lo cual no entiendo cómo le puede haber informado al canciller de si había sido o no desmedida la respuesta de Israel. Y por otro lado, estamos en plena negociación para tener una vacuna que no está Israel yendo a ofrecerla a otro lado, sino aquí a Argentina, de una torpeza inusitada. Quería preguntarle, perdón la desprolijidad a la producción, si tenemos algún tipo de reporte de Pablo Vinocourt, porque nos quedamos muy impactados. Pablo Vinocourt estaba saliendo con nosotros al aire y dijo, tengo que dejar, nos alcanzó a decir que logró guarecerse en el búnker antimisilístico. Cuando estamos viendo estas imágenes impactantes, insisto, son las 3:04 de la mañana. Esto es imagen desde Tel Aviv, ¿verdad? O sea, estamos tomándolas de una cadena israelí. Esto es AP desde Israel, Associated Press, por supuesto, con su cámara enfocada hacia la Franja de Gaza. Lo que se ve al fondo, o lo poco que se ve, pero para intentar entenderlo, es
la franja de Gaza, que como muy bien señalaba Martín Angulo, es sumamente próxima. Está a 60 kilómetros de Tel Aviv. Bueno, a ver, la disputa de Medio Oriente entre Palestina e Israel arranca desde hace muchísimos milenaria, años. literalmente. Es milenaria. Puntualmente este conflicto arranca en 1967, pero digo, tiene una cantidad de vertientes políticas, históricas, religiosas, culturales. Uno se pone a pensar lo que contaba Pablo de que un desalojo puede desencadenar en esto. Sí, en Medio Oriente un desalojo en Ramadán puede desencadenar tranquilamente esta situación por justamente el conflicto histórico que tiene raíces profundísimas que ha generado, todo lo que está ocurriendo desde hace muchísimos años en esa región entre israelíes y palestinos. Me voy a sentar a conversar enseguida con Jorge Macri, con el intendente Jorge Macri, pero la verdad que siento que por lo menos tiene dos aristas todo esto, Luis, para ver. Una arista que es la más importante, que es nuevamente el conflicto de Medio Oriente, que nosotros que tenemos unos cuantos años pensamos que ya habíamos superado esta ¿Cuántos situación? intentos de paz hubo, no? Y que ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y celebraciones cuando se lograban acuerdos, claro. cuando Camp David, etc. Camp David, exactamente, ¿no? Pero digo, traído a nuestro país, y no es ombliguismo, es tratar de entender, es un nuevo, a mi modo de ver, un nuevo tiro en el pie que se está dando el gobierno argentino, porque a la negociación con el fondo, a la crisis sanitaria, a la crisis de la inflación, a las discusiones que está pasando, le agregas un conflicto diplomático. Sí. Ya que el mundo está difícil, encima cometemos errores, ¿viste? Digamos, no intencionales, digamos, ¿no? Porque son errores no provocados, los provoca el mismo gobierno. Yo creo que es la tensión interna. Creo que es la tensión interna. Es la coalición en la crisis. Coalición, digamos, que se mantiene unida solamente en vista de las elecciones y después hay una disputa por el poder que era sordos ruidos, pero que ahora se está manifestando, ¿no? De una manera brutal, ¿no? Porque lo de Basualdo es una manera brutal en que se expresan las elecciones, ¿no? La cuestión interna que falta en el frente, ¿no es cierto?, de todos. Es interesante esto que decís. La elección de dentro de 5 minutos es el elemento más aglutinador que las convicciones internas de la coalición, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Porque después, vos fíjate, ¿no? No tienen ningún problema en desautorizar al presidente y al ministro cuando está subiéndose al avión para ir a discutir algo tan importante como la deuda. ¿Qué sé yo? Vamos a dejar seguramente, vamos a estar muy atentos. Hola, Jorge. Nos quedamos con línea abierta y seguramente verán las imágenes allí reducidas a un pequeño wipe, una pequeña pantalla, esperando poder retomar ojalá que pronto, gracias, muy amable, presente. El contacto con Pablo Vinocourt. Tiene el libro, gracias Jorge, tiene el libro Nuevo Cambio, Camino de Libertad y Crecimiento, Jorge Macri, es el lanzamiento de la candidatura a gobernador. No. Es un libro medio aburrido porque no le echa la culpa a nadie. Ya casi te lo estaría devolviendo. y no estoy a ver si algún lector, bueno, Luis también, porque a María Eugenia parece que se afanosamente inspirado en Michelle Obama. ¿Usted ven alguna inspiración? No hay tapa parecida. Yo no veo directamente, no llega. Claro, ahí está. Bueno, muchas gracias. A vos. No te voy a hacer opinar salvo que vos quieras de la cuestión de Medio Oriente, pero decíamos recién con mis compañeros, el gobierno hoy sale a repudiar a Israel por esto, y se agrega un nuevo conflicto internacional. ¿Me decís dónde ves parado, Alberto Fernández? Yo creo que coincido con mucho de lo que se hablaba. Tuve la suerte, el honor de ir a un encuentro de alcaldes en Israel e intentar comprender la complejidad, aunque sea redundante, del conflicto en Medio Oriente y querer traducirlo a un tuit es ridículo. Y me parece que además de todas esas tensiones internas hay como una necesidad de aparecer, de opinar, como si el mundo estuviera esperando qué tiene para decir la Argentina respecto del conflicto en Medio Oriente. O sea, nadie lo esperaba, no hace falta. Y un canciller, para simplificar un poco lo que vos comentabas, un canciller debe evitar conflictos, no generarlos. Claro. Es la diferencia entre un ministro de guerra y un canciller, básicamente, yendo muy al llano. Me parece que hay una necesidad de figurar, de opinar, tanto lo de antes respecto de Venezuela como esto. Es como esa cosa de somos
una reunión de individualidades y entonces cada uno quiere sacar la cabeza y ser notorio por algo. Y en el medio va la suerte de los argentinos, porque digamos, nos encaminábamos a tratar de conseguir algunas vacunas más de las pocas que tenemos y tomamos postura en algo que nadie esperaba, donde alcanzaba con lamentar el recrudecimiento de la violencia en la franja de Gaza. Punto. Ayer te reuniste con las autoridades israelíes. Exacto. Y por la información que tengo, aparte de lo que se dijo públicamente, de verdad se empezaban a seleccionar los institutos para tomar a entre 3.000 y 5.000 voluntarios para probar la vacuna, porque digo, en Israel no la pueden probar porque la mayoría está inmunizado. Entonces, digamos, ayer, aparte de lo que se dijo públicamente, un experto técnico se reunió con un conocidísimo infectólogo para empezar a hacerlo. Y hoy haces esto. Es como una invitación a que te digan gracias. Sí, y además, insisto, más allá de la ausencia de coordinación dentro del propio gobierno, que se nota, un poco de sentido común en el ejercicio del rol de canciller. Si vos, todos sabemos lo que pasó ayer, lo que se está intentando hacer. Pues digo, me parece que hay como una necesidad excesiva de figurar, aparecer. Lo lamento porque, de nuevo, no era necesario, es un error no forzado, como se decía antes. Y además, estamos jugando con algo muy sensible, que es un conflicto milenario, y con una necesidad muy clara, como es el tema de las vacunas. Y alguna relación razonable con el mundo occidental. En el medio de esto aparece un proyecto de ley. Yo ayer lo decía con Vilma Ibarra, me alegro que hayan decidido darle participación al Congreso. 14 meses más tarde. O sea, cuando nosotros decíamos, no puede solo el presidente decidir, nos decían que éramos asesinos, que desconocíamos. Bueno, finalmente va al Congreso. ¿Va con la buena intención de que sea un debate parlamentario o crees que es simplemente para concentrar más poder en el Ejecutivo? Veremos, eso se va a verificar. Prefiero no tener prejuicio. Podría construirlo porque el antecedente, claro. Pero yo deseo profundamente que volvamos a un clima que tuvimos los 4 o 5 primeros meses de pandemia. Lo deseo profundamente, porque creo que es muy difícil encontrar soluciones a los problemas profundos que enfrentamos, cada uno por su lado, viendo quién saca qué ventaja. Hay poco margen en la sociedad en general, en todo sentido. Respecto de la pandemia y respecto de los problemas que van a persistir post-pandemia, la Argentina duele y tiene problemas profundos, la generación de empleo, la construcción de confianza, la posibilidad de que alguien, y no hablo de un gran grupo internacional, algún pequeño empresario invierta $10.000 en la Argentina hoy son difusas. Que alguien se anime a dar empleo. Yo me junto con un montón de pequeños comerciantes, emprendedores, y muchos de ellos te dicen, Luis, si están en los sectores que tiran en esta economía, porque viste que es muy dispar la realidad, ¿no? Hay sectores que han evolucionado favorablemente y otros que están por desaparecer. A los que más o menos les va bien te dicen, y la verdad que podría darle laburo a 4 o 5 más, pero ¿sabes qué? No me animo. Tengo miedo que me hagan un juicio, tengo miedo que venga alguien. Moyano te bloquee. Claro, que te bloquee, que el que entre no entre realmente con voluntad de empleo, sino que venga a buscar un conflicto y a los 2 segundos tener un abogado golpeándome la puerta o mandándome una carta de documento. Es muy complejo imaginar que vamos a reconstruir la Argentina así. O sea, volver a los principios del año pasado, donde había diálogo y demás. Sí. Estamos muy atentos a si hay diálogo entre el Gobierno Nacional y Larreta, que es el distrito. Sí. Digo, ¿vos tenés diálogo con Kicillof? Poco, menos que el que me gustaría. Yo siento que Kicillof sigue sin comprender cómo sacar lo mejor de un músculo relevante que hay en la provincia de Buenos Aires, que son los intendentes. Lo veo como un chico encaprichado, dueño de la pelota. Viste que siempre hay un dueño de la pelota, sí, claro, en la cancha, ¿no? Y el dueño de la pelota lo que quiere es jugar y jugar en el lugar que le gustaría. Entonces por ahí no juega tan bien, pero dice, yo quiero ser 9. Vos decís, pero no estás para 9. Bueno, pero la pelota es mía. Bueno, ok, juguemos. Él es peor. Es el dueño de la pelota que se sienta arriba, pone cara de enojado, encaprichado y nadie juega. Y si nadie juega, no se resuelven los problemas de la gente. La provincia, él la describe muchas veces, es compleja, es diversa, es grande, es vasta, tiene problemas profundísimos. Es mucho más difícil si además la querés resolver sola. Estamos a 10 días del fin del nuevo decreto. La información que aparece es que si los va a sostener a rajatabla. En tu distrito,
¿Vas a acatar esto? ¿Cómo te vas a manejar? Yo soy siempre respetuoso de la ley y de la norma. No puedo manejarme de otra manera. Porque si no, mañana un vecino cruza en rojo y dice, bueno, vos no le diste bolilla a tal, ¿por qué yo le voy a dar bolilla a aquello? Me parece. Ahora, puedo discutir políticamente, puedo discutir públicamente. Yo considero que se sigue cometiendo un error grave al sostener la no presencialidad en los niveles iniciales y el primario, cuando menos, los maternales, los jardines de infantes, porque esos chicos no se quedan solos en casa. Las familias los están llevando a otros lados y todo es más precario. Hay menos control. Digo, la justicia te dijo que no a vos. No, todavía no. La cautelar. No, tampoco. De hecho, la jueza se excusó, envió a la Suprema Corte de Provincia, la Suprema le informó que no se podía excusar y debía expedirse, nos pidió un montón de información, se la provimos, ella le pidió información a la provincia, que espero que la responda. Le dijimos todo lo que estábamos dispuestos a hacer, inclusive a poner transporte gratuito para los docentes que usan el transporte público, transporte gratuito para el 14% de los chicos de secundario, solo el 14% usa transporte público. Pensemos que estamos tomando la decisión por el 14% de los chicos sobre el 86% restante. De última le podríamos decir a esos 14 que hagan virtualidad y todos los demás que hagan burbuja y rotación. Y tampoco digo que esa sea una solución para toda la provincia, digo, esa es una solución posible y viable para Vicente López. Si otros lo pueden aplicar, bienvenido, no quiero imponerlo. Así que estamos esperando que la jueza se expida. Tenemos una esperanza todavía. Quiero hablar que hablemos con mis compañeros. ¿Hizo ruido que Mauricio se vacunara en Estados Unidos? No. Sí dijo que no se iba a vacunar. No se iba a vacunar acá hasta que no estuviera la última vacuna agotada. Me parece que ha liberado una vacuna a favor de los argentinos, que necesitamos muchas. Ahora, yo no estoy en contra de que los que viajan afuera se vacunen. Yo tampoco, pero si te dedicas a la política, no estás como evadiendo, haciéndole un gambito a la política. Porque sos político, tenés que garantizar, si sos gobierno mucho más, pero si sos oposición también, que llegue la vacuna para que el resto se pueda vacunar, porque la enorme mayoría no puede viajar. Sí, claro. Ahora, si vos te dedicás a la política y la política no garantiza la vacuna, ¿vos te vacunas en Miami? Pero a él no se la garantiza la política la vacuna en Miami. La política que le garantizó la vacuna a los que se vacunaron acá son los que se vacunaron mal. Él ya no es político en ejercicio, no tiene un rol, no tiene un cargo. Es un ciudadano que fue a Estados Unidos y liberó una vacuna para un argentino que acá la necesita. ¿Puedo extraer de ahí que si se vacunó en Estados Unidos porque no vuelve más a la política? Porque si vos aspirás a ser político y te vas a vacunar afuera, es raro. No, yo no creo que sea raro. Yo, de nuevo, o estamos a favor o estamos en contra de que si un argentino se va afuera se pueda vacunar. Pero no es lo mismo la condición de un funcionario pero que no es funcionario. Bueno, alguien que aspira a serlo y que lo fue. No es funcionario. Sí, Martín. No, pero siguiendo en esa línea, una persona que representó a un país, a su gente y que entendemos mucho que tiene aspiraciones de por lo menos volver a intentarlo, ¿no debería ponerse en el lugar de decir a esa gente que yo represento o que yo quiero volver a representar, me pongo en su mismo lugar y espero mi lugar dentro del país para vacunarme? No, yo creo que lo grave es que alguien que no se tenga que vacunar con un recurso escaso que hay en la Argentina lo haga. Eso sin duda. Esto no, él no posterga a ningún argentino que esté esperando una vacuna. Muy por el contrario. Si en la lista venía él, viene el que sigue. No, a mí me parece honesto, me parece sincero, no me parece mal. No viajó con recursos públicos, lo hizo como un expresidente invitado a dar una charla. Me parece que... Y lo hizo público, digo, no fue a escondidas, lo comentó él mismo. Me parece que está bien. Jorge, dijo Patricia Bullrich que lo más probable y lo natural sería que ella fuera candidata en la Ciudad de Buenos Aires y que María Eugenia Vidal sea candidata en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal todavía duda, no sabe si jugar en provincia, si en ciudad. También es algo que analiza el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y cuya decisión, la de Vidal, puede implicar que usted sea candidato. ¿Cómo está viviendo estas dudas, si se quiere, dentro de la alianza opositora? Con mucha tranquilidad. Hoy, en el medio de esta pandemia, me preocupan otras cosas, sinceramente. Ahora, yo tengo una postura muy clara. Lo que dijo Patricia lo dije yo antes y lo sostengo. Primero, tengo dos conceptos. En el medio de esta pandemia, no deberíamos
transformar a candidatos o en candidatos a personas que tenemos cargos ejecutivos. Creo que todos los que hemos sido electos para un cargo, yo como intendente, Diego como vicejefe, Fernán Quirós como ministro, Horacio como jefe de gobierno, tenemos que seguir haciendo el trabajo por el que fuimos electos. Y particularmente en este momento de pandemia. Y que además, como fuerza política, tenemos un montón de figuras relevantes que nos pueden representar muy bien. O sea, y lo natural sería Patricia en ciudad, María Eugenia en provincia y otras figuras, Carrió en provincia también, etcétera. Hay una información urgente, por favor. Recuperamos el contacto con Pablo Vinocourt, nuestro compañero que está trabajando en Tel Aviv y que tuvo que refugiarse en uno de los sitios preparados para los bombardeos. Pablo, te estamos viendo perfectamente. Primero, ¿cómo estás? Bien, por suerte todo bien, Luis. Estoy en el refugio, la señal puede fallar, pero bueno, ha sonado la alarma cuando me fui abruptamente. Obvio, vamos del aire. Sí. Bajé al búnker cuando me volvieron a llamar. Hace un ratito cuando me volvieron a llamar, tuve que subir y ni bien terminé de subir, volvieron a sonar las sirenas y volví a bajar y acá estoy en el refugio y es así constantemente, sin saber cuándo termina. Las explosiones sonaron realmente muy cerca de mi casa. Nunca escuché algo tan cerca, honestamente. No estoy exagerando. Mis amigos lo saben, la gente que me escribió, que se está preocupando. Es muy difícil. Y esto es lo que hace el terrorismo islámico y no sé qué más sensación en primera persona puede tener la tele de Argentina de esto. Primero, tranquilo, Pablo, lo que puedas. Si no podés, porque te veo muy, obviamente, emocionado. Si no podés hablar, tranqui. Llevemos tranquilidad a toda tu familia. Estás, como es de esperar, muy angustiado, Pablo. Es muy angustiante cuando sabes que te quieren matar. Es eso, te quieren matar, te tiran 130 misiles desde arriba y es difícil no pensar, me quieren sacar de acá. Quieren terminar con mucha gente. Y no es político lo que digo, es racional. Tuve 130 misiles encima hoy y bueno. ¿Cuántos años tenés, Pablo? 27. ¿Y con quién estás allá en Israel? Yo vine solo. Vine a vivir solo a Israel y tengo amigos y ahora estoy con mis amigos en el búnker y los vecinos del edificio. ¿Y está papá y mamá acá en Argentina? ¿Tenés el resto de la familia acá en Argentina? Mi padre y mi mamá están en Argentina y mi hermana que vive en España. ¿Querés decirles algo a tus viejos, Pablo? Les voy a decir que estoy bien y que se cuiden de la pandemia, por supuesto. Y que estoy bien, que no se preocupen. Ellos saben que estamos cuidados y que no pasa nada, pero que se queden tranquilos, que va a estar todo bien. Sí, vamos a ser desprolijos. Si podés, si no hay otra gente que no se incomoda, ¿podés mostrarnos cómo es un refugio antimisilístico allí en el que vos estás? Sí, te muestro. Okay. Voy a dar vuelta a la cámara, perdón el poco. Sí, claro, tranquilo. Sostenerla en tu mano, no hay ningún tipo de problemas. Estamos en vivo en Tel Aviv, en un refugio antimisilístico. Sí. Bueno, ahí veo a dos compañeros más tuyos. Aquí están los vecinos, mi amigo Martín y otros vecinos, y Pancho, mi otro amigo de Córdoba que vive con nosotros. Y acá estamos en el refugio. Allá hay otra parte que, bueno, es más profunda y no hace falta que vayamos hasta allá porque ya donde estamos bien. Y se va a cortar la señal. ¿Qué es un sótano? Contame cómo es. Está bajo tierra, obviamente. Está bajo tierra. Estamos en el primer subsuelo del edificio acá en Tel Aviv. Y es así. Todos los edificios que son no tan modernos son así. Y los edificios más nuevos, cada departamento tiene un cuarto donde es antibombas y antimisiles. ¿Y hay provisiones de agua, de alimento? ¿Cómo funciona? Porque vemos luz eléctrica. ¿Cómo es esto?
Bueno, como hace mucho no pasaba esto, no estamos preparados para semejante cosa. Y sí, a luz eléctrica hay baño, pero después comida y demás no, porque no se supone que haga falta. Pero Claro. no estamos preparados y Nobleza Obliga, la municipalidad de Tel Aviv no es muy idónea con estas cosas últimamente. Y ustedes concurrieron al refugio, obviamente con las sirenas, que fue el momento que vos cortaste la transmisión, y ahora estás esperando de nuevo la señal de alerta de sirenas para poder dejar el lugar. A los 10 minutos de la última explosión se puede salir. En cuanto sigamos escuchando explosiones nos tenemos que quedar, y recién el protocolo es a los 10 minutos de la última explosión, del último boom, podemos seguir, y ahí suenan las sirenas de vuelta. O Y sea, siguen sonando, y empezaron a sonar de vuelta. Vos lo que tenés que hacer es escuchar si hay explosiones cerca, mirar el reloj y esperar 10 minutos. Si en esos 10 minutos vuelve una explosión, tenés que volver a contar los 10 minutos. Y la verdad que es desgastante. ¿Me escuchás ahí, Pablo? Bueno, obvio, ahí estamos en el primer subsuelo. ¿Me escuchás vos, Pablo? Ahí está, ahí te escucho. Sí, decime. Sí. Mañana no hay clases y bueno, la gente tiene que ir a trabajar y bueno, acá hay mucho, está el factor humano también, ahí se va a trabajar como se pueda, se va a vivir como se pueda y bueno, es lo que hay, es lo que toca, pero bueno, si sirve esto para mostrarle a la gente lo que genera el terrorismo islámico, que sirva y que son los mismos que la misma escuela que atacó a la AMIA y la misma escuela que atacó a la embajada de Israel. Te veo que prestás atención a tus compañeros que están detrás ahí, que recién veíamos. ¿Pasó algo? ¿Hay alguna novedad que ellos te están dando? Estamos viendo que los vecinos se acerquen al búnker y que los vecinos de otros edificios que no tienen búnker vengan acá. Es solidaridad pura. Claro, obvio. Ubicanos para los que tenemos la suerte de conocer Tel Aviv. ¿En qué zona estás? Digamos, ¿de la parte histórica o dónde estás? Sí. Yo estoy en la parte de Florentín. Florentín es el barrio bohemio de Tel Aviv, al sur, lo que es después de la avenida Rothschild. Es un barrio con mucha energía joven, muchos bares, mucha vida. Y acá estamos, entre jóvenes, cuidándonos los unos a los otros. Gente que viene de todo el mundo, ¿no? Gente Claro. que viene de todo el mundo, vive acá, que es nativa de acá, gente como yo, como mis amigos que vinimos de lejos para vivir acá y encontrar mejores oportunidades, ¿no? Son casi las 3:30 de la mañana, si no me equivoco, ¿no? Sí, 3:30 van a ser ahora. Y en algún momento, ¿esto comenzó cuando? Los 130 misiles que empezaron a caer sobre los cielos de Israel, ¿fue a partir de qué hora? Hoy empezó a la noche en Tel Aviv, en el centro, pero fue todo el día en el sur y se extendieron al centro a la noche. Yo estaba en un bar con mis amigos, Claro. tomando algo y nos dimos en el búnker. Bueno, entre medio nuestro, quiero decirte, estamos en vivo con Pablo Vinocur en un refugio antimisilístico. Entre medio nuestro se ven los estallidos en el aire del escudo de hierro que destruye los misiles que son lanzados. Te cuento, Pablo, que se ha sumado muchísima gente que manda muchas palabras de solidaridad para vos, pero queremos mostrarle a todo este nuevo público que se va incorporando a 24 cómo es el momento en el que suenan las alarmas. Pablo debe dejar la transmisión y lo vemos de esta manera, por favor. Esto pasó hace un instante, es la alarma que le provoca a Pablo que tenga que refugiarse en este sitio blindado, permítaseme la expresión. Yo te decía, ¿cuánto hace que empezó, Pablo? Porque digo, en algún momento de esta noche pensaste decir, bueno, ya está, me voy de acá. No, jamás. Nunca. No me voy a ir. No me van a sacar.
no porque quieran sacarme de acá me voy a ir. Y si quieren que me vaya, me van a sacar con esta herramienta que tienen. No van a lograr que yo me tome un avión y me escape. Escaparme nunca, jamás. Y así somos todos los jóvenes que vivimos acá. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa en nuestro programa. Te pido que te quedes allí. Me impacta esta historia que tus compañeros que decís estás allí en un barrio en Florentín que es muy joven y que están pidiendo a los vecinos vengan, guaréscanse. ¿Cuánto hace de la última explosión, Pablo? Porque hay que contar los 10 minutos desde la última. ¿Tenés claro cuánto hace que fue la última explosión? Hace 5 minutos, mientras que hablábamos. Mientras estamos hablando, seguían estallando los misiles. Sí. Tanto sea una intercepción de la cúpula de hierro como un misil que explotó en algún lado cerca. Nos aguardás un segundo allí. Gracias, sos muy generoso en contarnos lo que está pasando. ¿Nos esperás un segundito? Sí, siempre. Dale, gracias. ¿Y me esperás, Jorge? Sí, claro. Cada vez que venís, ¿pasa alguna vez una cadena presidencial? La no cadena, pues. ¿Qué te pasa viendo, ya saquemos la política, ¿qué te pasa viendo esto? Sí, lo primero que me da es mucha angustia, que todavía en el mundo tengamos situaciones como estas. Y por otro lado te da esa potencia que te transmite el pueblo de Israel, que está ahí y que no se quiere ir, que lo vivía ahí de cerca, estando en Tel Aviv, en Jerusalén, esas tensiones que se viven, pero esa decisión de decir que acá no me sacan. Es muy potente, es muy potente. ¿Cuánto me gustaría poder, Perdón. Sí. ¿Cuánto me gustaría poder hablar con el canciller? Yo lo he tratado periodísticamente hace muchísimos años. ¿Cuánto me gustaría poder intentar entender a Felipe Solá? Que me parece un tipo encantador en el trato. Pero que está ejerciendo algo más que el trato de un periodista a un entrevistador. Es el representante nuestro en el planeta. O sea, que hoy Felipe Solá y Alberto Fernández. Yo sé que es difícil, este gobierno hay que interpretarlo. Habla Guzmán y yo no tengo claro si es Alberto, habla Basualdo y no tengo claro si es Cristina, habla Lozardo y es Alberto, pero está enojado con Mena. Y no me vengan con esto, es una coalición, que son las heterogeneidades que se unen. Me encantaría hablar con el señor canciller, ministro de Relaciones Exteriores y Cultura de la Nación, Felipe Solá, para que me explique, después de escucharlo, a Pablo, cómo es que la Argentina toma posición, irrumpe en el mundo y dice, señores, repudiamos a Israel porque realiza un acto de ataque con misiles y artefactos incendiarios. Yo, de verdad, tengo la intuición, por respetar los off, de que Felipe Solá está al tanto de lo que está pasando y de las repercusiones que ha tenido en los medios argentinos. Está de viaje. Ojalá pudiéramos hablar con alguien o con el vicecanciller. ¿Quién es el vicecanciller? No sé quién es el vicecanciller en este país. No tengo la menor idea. Confieso mi ignorancia. Es que es muy difícil entender quién es el vicecanciller. O quién es el jefe de... ¿Quién es el jefe de gabinete? Ya sé quién es. Que está acá. Que es Santiago Cafiero. ¿Me explican? ¿Por qué la Argentina se inmiscuye en un tema? En Venezuela no te podés inmiscuir en los temas internos porque es un tema de los venezolanos, dice este gobierno. Y ayer Solá dice que es tóxico hablar de Venezuela. No es tóxico que no haya libertad de prensa, que haya personas detenidas sin juicio, que se hayan inventado jurisdicciones para desconocer las elecciones. Todo eso no es tóxico. Y hoy sale con... ¿Tendremos la chance de hablar con alguien del gobierno que nos explique de qué se trata? Pequeña pausa. Esto pasó hace instantes en Israel. Llegamos a volver con nuestro compañero de trabajo Pablo Vinokur, que está en uno de los refugios. Pero otra vez la crisis de Medio Oriente, a mí, lo decíamos con Luis Tonelli, que somos los más viejos de acá,
me hace acordar a épocas que uno creía ya se había superado y que había una tensa convivencia. La convivencia se ha transformado en esto. Aparentemente, en términos numéricos, es el peor bombardeo desde 2014 que se ha producido, con la activación de esto que sí es novedoso, que es el escudo de hierro. Bueno, enseguida vamos a volver, hablo con Jorge. ¿Te parece que hay margen, voluntad verdadera del gobierno para sentarse a algún tipo de consenso con ustedes? Hay que intentarlo. Antes déjame decir que no coincido con el comunicado de Cancillería y decirle al pueblo de Israel y al pueblo judío en la Argentina que no todos los argentinos pensamos como hoy opinó Cancillería y que no es la postura del pueblo argentino, aunque desgraciadamente formalmente sea así. Y es lo que decías vos, más allá de las tensiones internas, sí, claro, de las miradas diferentes, habla el órgano oficial que representa a la Argentina en el mundo. Lamentable, pero a mí me toca, por lo menos siento que quiero decir que no me representa ese comunicado, que lamento profundamente y repudio la violencia en general, pero me parece que poner los ojos de esa manera, echándole la culpa a Israel de esto, es no comprender lo que pasa y no tener información básica mínima. Así que lamento y no me representa como argentino. Claro. Yo decía, ¿vos ves un margen de negociación, un margen? Ayer Vilma Ibarra decía, bueno, es hora de sentar, que el Parlamento sea el lugar de debate. Es un buen lugar. Yo creo que es un buen lugar que no limita además que haya ámbitos de debate desde lo ejecutivo, porque más allá de las ideas, de los marcos conceptuales, de las leyes, después hay que llevar adelante las ideas, las particularidades. Me parece que en el fallo de la Corte hay un concepto muy interesante que es recordarle al gobierno en general las autonomías y explicar que el AMBA como tal no existe. Y me parece que eso abre un debate interesante, que es que aunque el problema sea común, eso quiere decir la pandemia la sufrimos todos, no necesariamente las soluciones son las mismas en cada lugar. La realidad de Vicente López es distinta a José Cepaz, a Tigre, a Florencio Varela o a La Matanza. Y para eso hay un intendente de cada uno de estos lugares. Y así como Zamora decidió la semana pasada endurecer algunas medidas porque sentía que eso estaba bien, también otros podemos tener una mirada distinta y ofrecer soluciones diferentes. Entonces me parece que es muy bueno que se debata en el Congreso, que hay que ir con toda la voluntad de que sea sincero y honesto. El diálogo requiere siempre honestidad. Si uno se sienta a la mesa sin la honestidad intelectual de poner lo mejor de sí y escuchar al otro para llevarle lo que el otro tiene para dar, no sirve. Yo apuesto a eso. Pero también digo, debe haber ámbitos de diálogo y de coordinación en los que tenemos responsabilidad ejecutiva. Bien, te prometo que la próxima vamos a hablar 1 hora y media entero sin No, que... no hace falta, pero nos pasan estas cosas. Nos pasan estas cosas. Gracias, muy Gracias amable, Jorge. Saludos a Belén, por supuesto. Le mando que me está mirando, cociné, vine para acá. Un acto de amor el mío venir acá. Sí, ya te veo, comer en casa a las 8 de la noche, porque como de horario jubilado por Belén. Yo me levanté a las 4:30 de la mañana y me levantaba solo. Y me levantaba solo y nadie me acompañaba. Eso Así es feo, que eso es un acto. Gracias. Vuelvo a Israel. Pablo Vinocourt está trabajando en un refugio antimisilístico. Pablo, contame qué está pasando en este momento, por favor. Ya está, Luis. Por suerte volvimos a casa. Subimos. Y ahora, bueno, esperar lo que sucede. Ahí las imágenes ves como yo estaba en un bar y en el momento empieza a sonar la sirena. Esas imágenes son tomadas por mí, que se lo di al gran productor que tienen, a Gonzalo Prado, y bueno, eso es lo que viví. Así se vive en este momento. Bien, o sea que terminaron por lo menos las explosiones a esta hora, son casi las 4 de la mañana. ¿Hay algún tipo de comunicado? Contame cómo se rige la información. ¿Hay no sé, cadena nacional, comunicado oficial del jefe de gobierno? ¿Cómo es? ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, ante la primera oleada de misiles grave que tuvimos más temprano la noche, Netanyahu habló el ministro de Defensa, Benny Gantz, y habló el comandante jefe del ejército, Adil Kojavi, y comunicaron que las acciones tomadas por Hamas fueron muy exageradas, muy desmedidas, en este caso con razón. Y bueno, es un comunicado diciendo que hay que mantener la calma, que el ejército nos va a cuidar. Y por otro lado, hay una aplicación que se llama Tseba Adom en hebreo, significa color rojo,
donde se envían las notificaciones al teléfono celular de la gente, dónde está sonando la alarma, en qué punto del país, cuándo se puede salir también. Esto es lo que tiene vivir acá, que estamos hipercomunicados, hiperconectados, y todo se soluciona con la facilidad de una aplicación en el teléfono para poder proceder y actuar ante los protocolos si es que uno no lo sabe. O sea, tenés una aplicación online todo el tiempo. Como contemos también esta historia que durante el coronavirus, avanzada la pandemia, se había dado una aplicación y un teléfono celular, personas que llegaban a Israel, o sea, había una suerte de geolocalización y de información al instante a través de celulares, ¿no? Sí, estaba la aplicación Amagén, el escudo, donde te decían qué zonas estabas caminando, si era de riesgo por cantidad de casos de corona o no. Te saltaba una notificación y te decía, estás en una zona de riesgo por alta cantidad de casos y demás. Entonces, esa es la suerte de estar acá, de tener esas herramientas tecnológicas que sin ellas, claro. Bueno, sin mencionar la cúpula de hierro, que sin ella, bueno, claro. ¿Qué estaría pasando con los misiles? ¿No? Estoy viendo... va a hablar la embajadora de Israel en la Argentina. Les digo, pues nos están informando en este momento, desde ya. Ahí estoy pasando el contacto en este momento. Va a ser la primera declaración que se produce aquí en la Argentina. Agradezco muchísimo, esto no se debe hacer al aire, a Karina, que es la responsable de prensa de la embajada. Galit Ronen, gran embajadora que tiene Luis en la Argentina. Se llama Galit, exactamente, es una embajadora una de las últimas generaciones, lo cuento como un dato de color ahora que no están los bombardeos, una de las últimas generaciones de los israelíes criadas en kibbutz. Completamente, ella forma parte no sé si me puedes ayudar, Pablo, creo que es bióloga marina, tiene una profesión extrañísima, bueno, extrañísima no, qué sé yo, pero es poco frecuente. Científica poco frecuente. Hago una pausa y hablamos con la embajadora. Y Pablo, nos quedamos allí un segundo. Gracias. La embajadora de Israel en la Argentina es Galit Ronen. Embajadora, soy Luis Novarecio. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Shalom, shalom. ¿Cómo estás? Bien. Primero, un abrazo en usted, a todo el pueblo de Israel. No sé si tiene reporte de información de si hay algún tipo de víctima y si lo hay o de heridos y que tengan que ver con los argentinos, embajadora. Hay heridos en Israel, claramente. Hay algunos fallecimientos. Hay muchos que están... heridos. La situación es preocupante, la situación es grave. Nosotros de verdad hicimos todo lo que podemos para que no llegamos a este punto. Israel hizo todo lo que es posible, pero al fin y al cabo tenemos que proteger a nuestros ciudadanos. Embajadora, ha habido un comunicado a través de Twitter de la Cancillería Argentina. ¿Tiene algún comentario para hacer al respecto? Creo que este comunicado lo veamos con preocupación y no expresa las buenas relaciones que existen entre nuestros países. De hecho, la situación en Israel es preocupada. Estuvimos atacados más que 500 misiles estaban en la dirección de Israel. La gente está durmiendo en refugios. Tanto el embajador de Argentina en Israel dijo que también la gente de la embajada está en refugio. Todos están en refugio. Mi sobrina que estaba en el bus, en el micro, para ir a casa, pararon el bus 3 veces para que toman un refugio en el camino. Toda mi familia está allá. Está la situación muy, muy preocupada. La verdad que me permite una consideración más personal. Por el respeto que le tengo y el gusto de conocerla, la escucho verdaderamente angustiada y emocionada por lo que está pasando en el lugar. Es mi patria. ¿Cómo lo dirías? Es mi patria que está sobre ataque de una organización terrorista, de lo cual está atacando a nuestro país, aun cuando nosotros hicimos todo lo que es posible para que no sea así, incluyendo que prohibimos a los judíos entrar al monte de Temple. Entonces, la libertad de culto que nosotros garantizamos a todas las religiones, lo negamos a nuestro pueblo, a los judíos.
para que no pase estas cosas. Y al fin y al cabo sí pasaron y la verdad estoy muy triste con y lamento mucho, pero nosotros no queda otra, ¿no? No queda otro sino proteger a nuestros ciudadanos. Embajadora, quiero resaltar algo que usted está diciendo, que el embajador argentino en Israel y parte del personal se encuentra refugiado en los sitios especiales antimisilísticos, ¿verdad? No, el embajador de Argentina en Israel, por casualidad o no por casualidad, está aquí en Argentina acompañando la misión de Hospital Hadassah, que está aquí para compartir con la Argentina el conocimiento, el éxito que tuvo Israel, que quizás podemos compartir con la Argentina un poco más, y también evaluar la posibilidad de hacer el tercer fase de la prueba de la vacuna israelí aquí en Argentina. Pero su personal, como todos en Israel, están en refugios especiales, porque tenemos más que 500 misiles contra Israel que podría matar a cualquier persona. Entonces, ellos, como todos los demás israelíes, toman refugio. Claro, obvio. Quiero ayer entrevistamos, de hecho, a uno de los responsables del Hospital Hadassah. Quiero decirle, para despedirla y agradecerle nuevamente, si usted quiere agregar algo más, en este momento volvieron los bombardeos. Apelo a algo que usted tiene por su personalidad, que es háblele al ciudadano medio argentino que a lo mejor no sabe demasiado el conflicto israelí y está viendo esto. ¿Qué es lo que siente y qué es lo que necesita decir, embajadora? Lo que necesita decir es que la violencia comenzó de un lado del terrorismo del Hamas y está amenazando a los ciudadanos civiles israelíes. Israel lamentablemente no tenía otra forma sino proteger a nosotros, a nuestros ciudadanos, porque es lo que hace cualquier país en el mundo, ¿no? Proteger a sus ciudadanos es la primera cosa que tenemos que hacer como gobierno, como Estado. Y lamentablemente, como vecinos, tenemos una organización terrorista que se llama Hamas. La última, ¿diplomáticamente usted va a hacer algún tipo de presentación ante la Cancillería Argentina luego del comunicado? Bueno, estoy en contacto con las personas que están vinculadas con esto. Estamos siempre en contacto, como digo, hay buenos vínculos entre Israel y Argentina y estamos hablando de las cosas y vamos a hablar de este tema también. Embajadora, muchas gracias. Gracias a vos. Por favor, que siga usted bien. Sí, Nacho, ¿qué pasó? No, es terrible este análisis que hace la embajadora. Se nota que está dolida, digamos. Lamento. Dice, no expresa, el comunicado no expresa la buena relación que tiene Argentina e Israel. Me voy a Pablo para agradecerte, Pablo, y mandarte un fuerte abrazo. ¿Estás en casa o en el refugio? Estoy en casa y mientras estaba esperando, mientras hablaba la embajadora Galí Ronen, me escuchaba otras explosiones y bueno, seguimos acá, seguimos despiertos y la noche 4 de la mañana. 4 de la mañana en Israel, Pablo, ¿no? Así que imagino que va a ser una noche en vela. Sí, la noche es larga, es un presente y quiero agradecerte por darle entidad a esto, mostrar cómo le estamos pasando en primera persona, porque no hay que normalizar la violencia, no hay que normalizar que haya guerra, ¿no? Y creo que se normaliza mucho la guerra en estos lados y no es algo normal. Fuerte abrazo y nos veremos seguramente mañana. Dale, Luis, que tengan buenas noches y cuídense mucho. Igualmente. Muchísimas gracias a todos, Luis. Como siempre, un placer verte. Perdón que me atraso unos segundos para entregarle a Romina Mangel. No existe la primicia en esto. Hoy nadie se puede vanagloriar de una cosa tan antigua como la primicia. Sí, siento un especial orgullo decir que somos el primer programa y la primera señal A24 de poner de relevancia aquí en la Argentina este horrible tema. Quiero especialmente saludar a toda la producción de A24, especialmente a Gonzalo Prado y a Juan Pablo Zumpano, que son nuestros productores ejecutivos, y a mis compañeros Nacho Ortelli y Martín Angulo. Nos vemos mañana. Soy Luis Novarecio.